A veces las peores prisiones no tienen barrotes, tienen sonrisas, comidas de domingo y fotos familiares que esconden la verdad. Yo lo aprendí a la mala una sofocante tarde de agosto en Saipres, cuando descubrí que salvar a alguien que amas puede significar destruir todo lo que crees saber sobre la familia. Me llamo Olivia y soy enfermera de urgencias en el Texas Medical Center. Todos los días enfrento situaciones de vida o muerte, pero nada de mi entrenamiento médico me preparó para lo que estaba a punto de presenciar ese día. Debía haber estado en mi turno en la sala de emergencias, rodeada de los sonidos familiares de monitores pitando y el olor penetrante del antiséptico. Pero una sensación inexplicable, una ansiedad que no podía sacudirme, me jaló hacia la casa de mi mejor amiga Sara en los suburbios de Houston. El calor de agosto era brutal, con temperaturas que alcanzaban los 41 grados centígrados. El asfalto parecía derretirse bajo mis llantas mientras manejaba por las calles tranquilas del vecindario, bordeadas de casas estilo rancho y jardines perfectamente cuidados. Me repetía a mí misma, nadie debería estar afuera con este calor. Un pensamiento escalofriante que después me perseguiría de maneras que jamás imaginé. Sara vivía en una de esas casas estilo rancho con su esposo, Michael, y su hijo de 7 años, Leo. Por fuera parecía el sueño americano, una cerca blanca, bugambilias floreciendo y un porche rodeado donde Eleanor, la mamá de Michael, solía sentarse a tomar té helado mientras observaba el vecindario con ojos de halcón. Eleanor se había mudado con ellos 6 meses antes, diciendo que necesitaba ayuda con sus finanzas. Y desde entonces, algo en Sara había cambiado. Cuando llegué a la casa, todo se veía inquietantemente callado. Las cortinas estaban cerradas contra el sol de la tarde y, a pesar del calor sofocante, no había señales de vida. Traté de llamarle a Sara, pero su celular me mandó directo al buzón de voz. El silencio se sentía extraño, como una respiración contenida antes de un grito. Rodeé la casa hasta el patio trasero, pasando por las bugambilias marchitas que Sara antes cuidaba con tanto esmero. Fue entonces cuando lo escuché, un rasguño tenue, desesperado y débil, que venía del viejo cobertizo al fondo del jardín. La estructura de madera parecía no usarse en años, con el óxido carcomiendo el candado que lo aseguraba. Olas de calor salían del techo de lámina como si fuera un horno, y cuando me asomé por una rendija de las tablas desgastadas, el corazón casi se me detuvo. Sara yacía inmóvil adentro, su ropa empapada en sudor, los labios partidos y sangrando por la deshidratación. El espacio apenas alcanzaba para que una persona se acostara, y la temperatura adentro debía estar muy por encima de los 49 grados centígrados. Sin pensarlo, corrí a mi coche y saqué la llave de cruz de la cajuela. El candado viejo cedió tras varios golpes, y al abrir la puerta, el hedor a aire viciado y metal me golpeó como un puñetazo. Los ojos de Sara parpadearon cuando me arrodillé a su lado, y sus primeras palabras me helaron la sangre a pesar del calor abrasador. No, susurró, apenas audible. No dejes que se acerque a Leo. Supe de inmediato a quién se refería con ella. Eleanor era la única más en casa ese día. Llamé al 911 en cuanto la encontré, y mientras escuchaban a lo lejos las sirenas de la ambulancia, Eleanor apareció en el porche trasero, tranquila, con un vaso de té helado en la mano como si nada hubiera pasado. Su expresión era una máscara perfecta de preocupación, pero en sus ojos había algo frío y calculador. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Gritó Eleanor, su voz chorreando falsa angustia. ¿Otra vez Sara con sus mareos? Pobre, seguro se encerró ahí por accidente. La rabia que me invadió fue como nada que hubiera sentido antes. Ahí estaba Sara, casi muerta por el golpe de calor, y esta mujer ya estaba inventando su mentira. Encendí de inmediato la grabadora de voz de mi celular y lo deslicé discretamente en mi bolsillo. ¿Mareos? Espeté, con la voz firme. Ella estaba encerrada, Eleanor. El candado estaba por fuera. La sonrisa de Eleanor no se movió ni un milímetro. Ay, querida, yo estaba tomando mi siesta. Ya sabes lo olvidadiza que anda Sara últimamente. Seguro entró a buscar algo y se le olvidó avisar. Mientras los paramédicos estabilizaban a Sara, me hice la promesa de que Eleanor jamás volvería a tocar a Leo ni a hacerle daño a Sara. Subí a la ambulancia junto a mi mejor amiga, dejando a Eleanor de pie en el patio con esa misma sonrisa enfermiza pegada en la cara. En el hospital, mientras Sara se recuperaba lentamente de la deshidratación severa y el golpe de calor, la verdad empezó a salir a la luz. Lo que me contó me heló la sangre y convirtió mi determinación en diamante. Todo había empezado de a poco, me dijo Sara,
con la voz apenas audible en la habitación estéril. Eleanor hacía comentarios sutiles sobre su limpieza, su comida, su manera de criar a Leo. La mandaba a hacer trabajos en el jardín durante las horas más calientes del día, y luego le decía a Michael que Sarah había insistido en hacerlo. Si Sarah avisaba que llegaría tarde, Eleanor olvidaba decírselo a Michael, haciéndola parecer irresponsable. También la dejaba sin comer. Eleanor le decía a Michael que yo había dicho que no tenía hambre, que estaba a dieta, explicó Sarah, mirando la aguja del suero en su brazo, pero en realidad nunca me avisaba cuando la cena estaba lista. Yo llegaba del trabajo y ya todo estaba levantado, y Michael se enojaba porque pensaba que había decidido no cenar con ellos. La manipulación psicológica había sido sistemática y devastadora. Eleanor había aislado poco a poco a Sarah de Michael, haciéndola parecer poco confiable y emocionalmente inestable. Le decía a Michael que Sarah había dicho cosas que nunca dijo, creaba situaciones que la hacían ver olvidadiza o dramática. El cobertizo había sido la última escalada. Eleanor había empezado a usarlo como castigo, diciendo que Sarah necesitaba tiempo a solas para pensar en su comportamiento. La encerraba ahí durante las horas más calientes del día, y a cualquiera que preguntaba le decía que Sarah estaba tomándose un tiempo sola para lidiar con sus problemas emocionales. Michael le creía cada vez, contó Sarah, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Cuando intentaba explicarle lo que realmente pasaba, dijo Sarah, Eleanor siempre sacaba alguna prueba, un mensaje de texto que yo nunca mandé, una conversación que nunca tuve. Era tan minuciosa, tan convincente. Michael empezó a verme como si me estuviera volviendo loca. Lo más desgarrador fue lo que Eleanor le hacía a Leo. Poco a poco había envenenado la percepción del niño sobre su mamá, diciéndole que ella estaba enferma y necesitaba estar en un lugar callado para mejorar. Leo empezó a preguntarle a Sarah por qué ya no lo quería, por qué siempre se iba. Mientras Sarah hablaba, sentí que algo fundamental se movía dentro de mí. Esto no era solo abuso emocional. Era una campaña calculada para robarle a su hijo y destrozar su cordura. Eleanor no era solo cruel. Era metódica. Fue entonces cuando apareció María. Era la ex-ama de llaves de Eleanor, una mujer de voz suave, de unos 50 años, que había trabajado con la familia hasta que Eleanor la despidió abruptamente la semana anterior. Entró a la habitación del hospital como un fantasma, con la mirada nerviosa clavada en la puerta. Ya no pude quedarme callada, susurró, presionando una memoria USB en mi mano. La señora Eleanor le dijo a una amiga por teléfono que iba a hacer ver a Sarah como inestable para que no pudiera quedarse con la custodia de Leo. Dijo que Michael era demasiado débil para ver lo que había que hacer. Mis manos temblaban mientras María me explicaba que había copiado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa antes de que Eleanor las mandara quitar. La memoria contenía pruebas claras de Eleanor arrastrando a Sarah hasta el cobertizo y encerrándola. No una, sino varias veces en los últimos meses. Ella se creía muy lista, dijo María, con la ira brillando en sus ojos. Pero se le olvidó que alguien más tenía acceso a esas cámaras. Alguien que lo vio todo. A la mañana siguiente, Sarah y yo estábamos en la pequeña y apretada oficina de Jasper Stone, un abogado de familia especializado en casos de violencia doméstica. Su despacho estaba en una parte vieja del centro de Houston, en un edificio que había visto pasar décadas de secretos y familias rotas. Jasper era un hombre delgado de unos 60 años, con ojos agudos y manos gentiles que habían ayudado a muchas personas a reconstruir sus vidas. Mientras poníamos sobre la mesa nuestras pruebas, la grabación de las mentiras de Eleanor, los videos de seguridad, el testimonio de María, los expedientes médicos de Sarah con incidentes repetidos de deshidratación. Vi cómo su expresión se volvía cada vez más seria. Este es uno de los casos mejor documentados que he visto, dijo finalmente. Eleanor cometió un error crucial, asumió que nadie veía, que nadie grababa, pero el abuso siempre deja evidencia, y ustedes fueron lo suficientemente inteligentes para recolectarla. En menos de 2 horas ya habíamos solicitado una orden de protección de emergencia, iniciado el proceso de custodia y presentado una denuncia formal en la Fiscalía del Distrito. Por primera vez en meses vi en los ojos de Sarah algo que no había visto, esperanza. Pero Eleanor no iba a caer sin pelear. 2 días después, Jasper nos llamó con una sugerencia inesperada. Hay una televisora local que ha estado cubriendo casos de violencia doméstica, nos explicó. Les interesan especialmente las historias de abuso psicológico dentro de las familias. Si están dispuestas a hacerlo público, podría ponerle más presión a Eleanor y también ayudar a otras mujeres en situaciones parecidas.
La idea aterraba a Sara, pero pude ver cómo crecía en ella una chispa de determinación. Pasó meses haciéndome ver como loca, dijo Sara. Tal vez ya es hora de que la gente escuche la verdad. La entrevista se agendó para el martes siguiente en una pequeña estación de televisión en el centro de Houston. La entrevistadora, una mujer compasiva llamada Jennifer Martínez, nos hizo sentir cómodas de inmediato. Sara habló con calma y claridad, presentando los hechos sin dramatismos ni histeria. Mostró los dibujos de Leo, dibujos desgarradores de una mamá de palitos encerrada tras barrotes, mientras otra figura con llave en mano se paraba afuera. Y mi hijo dibujó esto, dijo Sara, con la voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Él pensaba que esto era normal. Que las mamás debían estar encerradas cuando se portaban mal. Yo estaba a su lado, tomando su mano, agregando contexto cuando era necesario. Expliqué cómo la había encontrado, en qué condiciones estaba, las mentiras inmediatas de Eleanor. Reproducimos partes de la grabación de audio y mostramos imágenes de las cámaras de seguridad. Y esto no se trata solo de una familia, dije, mirando directo a la cámara. Se trata de reconocer que el abuso no siempre son moretones y huesos rotos. A veces se disfraza de preocupación. A veces tiene cara de abuela. La entrevista salió al aire el jueves en la noche, y para el viernes en la mañana nuestra historia ya se había compartido miles de veces en redes sociales. La reacción de Eleanor fue rápida y predecible. Llamó a Michael gritando que estábamos destruyendo a la familia, que Sara manipulaba a todos, que yo estaba celosa e interfiriendo. Pero algo había cambiado en Michael. Tal vez fue ver el sufrimiento de su esposa tan claramente documentado. O tal vez fue la pila de documentos legales que hacían imposible negar la manipulación de Eleanor. Por primera vez empezó a hacer preguntas que Eleanor no podía responder. La confrontación llegó a su punto máximo en lo que Eleanor había planeado como una barbacoa de reconciliación familiar. Había invitado a familiares, vecinos y amigos, con la intención de presentarse como la víctima, la abuela tratando de mantener unida a una familia en crisis. Decoró su patio con manteles blancos y arreglos de hortensias, creando un escenario perfecto para su actuación. Sara y yo llegamos sin invitación, pero no sin ser esperadas. Eleanor nos recibió con una sonrisa radiante, pero sus ojos estaban tan fríos como el invierno. Olivia, Sara, qué sorpresa tan maravillosa. Qué lindo que vinieran. Invitaste a todos los demás, le respondí con calma. Pensamos que también debíamos estar aquí. Fue entonces cuando Leo corrió hacia Sara, apretando un dibujo en papel de colores. Mami, mira lo que te hice. El dibujo mostraba un pequeño edificio, una figura de palitos acostada adentro, y otra figura con cabello canoso cerrando la puerta. Con su letra infantil, Leo había escrito, cuando mi mami estaba enferma y mi abuelita la ayudó a estar calladita. Eleanor se lanzó a arrebatar el dibujo, pero Sara fue más rápida. Oh Leo, cariño, puedes contarles a todos sobre tu dibujo. Es cuando mami estaba enferma y tenía que quedarse en la casita caliente para mejorar, dijo Leo con naturalidad. Abuelita me dijo que las mamás enfermas necesitan tiempo en silencio, pero yo me asusté porque mami lloraba. El patio quedó en silencio, solo se escuchaba el tintinear de hielos en los vasos y un tenedor cayendo en un plato. Saqué mi celular y reproduje la grabación de audio con las mentiras de Eleanor en el hospital. Su voz sonaba clara, inventando su falso relato. ¿Me grabaste? La máscara de Eleanor finalmente se quebró, dejando ver la furia detrás. No, respondí, mi voz llenando el ambiente repentinamente callado. Tú sola te grabaste con cada mentira, con cada manipulación, con cada intento de borrar a mi mejor amiga de su propia familia. Fue entonces cuando Michael por fin encontró su voz, temblorosa pero cada vez más firme. Mamá, ¿qué fue lo que hiciste? Eleanor volteó hacia su hijo, con su expresión cambiando a una inocencia herida. Ya sabes cómo es, Michael. Siempre dramática, siempre inestable. Yo solo intentaba proteger a Leo de todo su caos. Protegerlo. Dio un paso al frente, alzando la voz. ¿Por eso la encerraste en un cobertizo con 49 grados de calor? ¿Por eso llamaste a la escuela de su hijo para decir que tenía problemas mentales? ¿Por eso le robaste su anillo de bodas y les dijiste a todos que había abandonado a su familia? En ese momento apareció Jasper Stone por la puerta lateral con un sobre Manila en la mano. Eleanor Corbin, dijo con formalidad, está siendo notificada con una orden de restricción.
Cualquier contacto adicional con Sara o Leo será considerado acoso bajo la ley de Texas. La reunión se disolvió de inmediato. Nadie quería ser parte de lo que estaba pasando, y Eleanor se quedó sola en su patio perfectamente decorado mientras sus mentiras se derrumbaban a su alrededor. Los procesos legales avanzaron rápido una vez presentada la evidencia. Ante los videos, las grabaciones de audio y varios testigos, el abogado de Eleanor le aconsejó aceptar un acuerdo que incluía una orden de restricción permanente, visitas supervisadas con Leo únicamente en lugares públicos y terapia obligatoria por abuso psicológico. Pero quizá la consecuencia más satisfactoria fue completamente inesperada. La noticia de sus actos se propagó como fuego entre sus círculos sociales. Su negocio de consultoría perdió 3 clientes importantes en un mes. Su grupo de la iglesia dejó de invitarla discretamente a los eventos. La vida perfecta que había construido a base de manipulación y control empezó a deshilacharse hilo por hilo. 6 meses después, Eleanor se fue de Texas. Se mudó a un pequeño pueblo en Oklahoma donde nadie conocía su historia. No mandó cartas de despedida, no hizo llamadas de adiós. Simplemente desapareció, dejando atrás las ruinas de la familia que intentó controlar. Sara, Leo y yo encontramos un pequeño departamento en una zona más tranquila de Houston, lejos de los recuerdos y de los vecinos que habían presenciado el espectáculo de Eleanor. No era lujoso, pero era nuestro, y tenía una paz que Sara ya había olvidado que existía. Leo se adaptó con esa resiliencia que tienen los niños. En pocas semanas dejó de preguntar cuándo volvería la abuela Eleanor. Empezó a reír otra vez, a dibujar familias felices bajo soles brillantes en vez de puertas cerradas y figuras llorando. Michael vivió su propio proceso de reconocimiento y arrepentimiento. Empezó terapia para entender cómo había ignorado las señales, cómo había permitido el abuso de su madre al estar dispuesto a creer su versión de los hechos. Él y Sara comenzaron el lento trabajo de reconstruir su matrimonio con la certeza de que tomaría tiempo sanar las heridas. En cuanto a mí, aprendí que a veces la emergencia más importante no es la que entra por las puertas de la ambulancia. A veces es la crisis silenciosa que ocurre detrás de puertas cerradas, la lenta destrucción del espíritu de una persona por alguien que asegura amarla. Una tarde, mientras Sara y yo sacábamos las últimas de sus cosas de la casa de Eleanor, encontré una carta que Sara había escrito pero nunca enviado. Estaba dirigida a Eleanor, y leerla me dio un vistazo a la profundidad de lo que mi amiga había soportado. Eleanor, comenzaba la carta, nunca vas a entender lo que me quitaste, pero yo sí lo entiendo. Me quitaste mi voz, mi presencia, mi lugar en mi propia historia. Y por mucho tiempo, te lo permití. Pero estoy sanando ahora. No para lastimarte, no para cambiarte, sino porque merezco vivir plenamente. Y mi hijo también. Ayudé a Sara a romper la carta en pedacitos y tirarlos a la basura. El pasado merecía quedarse atrás. Hoy Sara trabaja como consejera para sobrevivientes de violencia doméstica. Usa su experiencia para ayudar a otros a reconocer las señales sutiles de manipulación emocional y abuso psicológico. Leo va muy bien en la escuela y habla de convertirse en policía para ayudar a las mamás que están tristes. Las cicatrices siguen ahí. Algunas heridas nunca sanan del todo, y algunos recuerdos regresan en los momentos de silencio. Pero sobrevivimos. Y más que eso, aprendimos que sanar no significa olvidar lo que pasó. Significa negarse a dejar que defina lo que viene después. Nuestra historia no es solo de supervivencia. Es de recuperar tu voz cuando alguien intenta silenciarla. Es de trazar una línea en la arena y decir, no más. Es de reconocer la verdad de que a veces quienes más nos lastiman son los que dicen amarnos. Y que a veces el acto más grande de amor es alejarse. El fuego que nos rodeó ese día en el cobertizo no nos destruyó. En cambio, nos forjó en algo más fuerte, algo que la manipulación de Eleanor jamás podrá tocar de nuevo. Y al final, ese fuego nos salvó.